Muy buenos días, soy Griselda Abarca, gerente de mercado de ASC, y para mí es un placer tenerlos hoy en este evento en el cual vamos a hablar sobre SASE como un acceso seguro para los entornos híbridos modernos. El modelo actual tradicional de acceso remoto fue diseñado para una realidad muy distinta a la actual. Hoy los usuarios acceden a las aplicaciones desde múltiples ubicaciones. Por ejemplo, si están teletrabajando, si están en la oficina, desde una cafetería, dentro del país, fuera del país, los dispositivos y también desde servicios de la nube, lo que exige una arquitectura muy diferente para mantener una mayor seguridad, visibilidad y una buena experiencia. En este webinar vamos a explorar sobre cómo el enfoque de SASE permite que se pueda integrar mayor conectividad y tener controles de seguridad en un moderno ya modelo más coherente para entornos híbridos. Me gustaría presentarles a mis compañeros de ingeniería que van a estar a cargo de este tema hoy. Les recomiendo que puedan aprovechar la experiencia que ellos tienen, el dominio sobre este tema y que así puedan utilizar la sección de preguntas y respuestas para cualquier duda que se les presente. Buenos días, Moisés, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. También me gustaría presentarles a Randall Montenegro. Buenos días, Randall, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Por dicha, me alegro que puedan atendernos y espero que les sea de mucho provecho la sesión de hoy. Gracias. La primera parte va a estar a cargo de Moisés. Él nos va a abordar el tema, nos va a explicar un poco sobre lo que es ASI. Y la segunda parte va a estar a cargo de Randall, que va a abordar lo que ya es una breve demostración sobre este tema. Como les decía, pueden hacernos llegar sus consultas por la sección de preguntas y respuestas o también por el chat en línea. Al final de las presentaciones vamos a estar pasando ya a la parte de respuestas de esas consultas. Adelante, Moisés, puedes iniciar. Súper. Aquí me hacen saber si ya están viendo la presentación. Sí, ahí se ve. Correcto, Muchas, adelante. muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, ¿verdad? Buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Moisés Alvarado. Yo soy parte del equipo de tecnología, antes conocido como equipo de ingeniería acá en AEC. Y hoy vamos a hablar de un tema moderno en lo que respecta a las redes, ¿verdad? El día de hoy. También en lo que respecta al tema de seguridad, que básicamente sería SASE, por sus siglas en inglés, Secure Access Service Edge, y cómo este enfoque está transformando la forma en que las organizaciones conectan y protegen a sus usuarios, a sus sucursales y hasta sus aplicaciones, ¿verdad? Entonces, mi objetivo es que en los próximos 25 minutos es a través de esta PPT darles una vista clara del porqué del modelo, en qué consiste, cómo funciona y qué beneficios entrega, ¿verdad? Y cómo se puede hacer para iniciar en el camino con SASE. Al final también tendremos un par de demostraciones en vivo que ahí mi compañero Randall nos va a estar ayudando con un par de demostraciones de soluciones que tenemos en nuestro portafolio acá en AEC. Y también tendremos una sección de preguntas y respuestas para resolver cualquier consulta que tengan. Entonces, sin más preámbulo, ¿verdad? El punto de partida es entender que el mundo de trabajo cambió. El acceso corporativo ya no ocurre dentro del perímetro tradicional. Antes el modelo era sencillo, ¿verdad? Los usuarios estaban en la red corporativa, las aplicaciones estaban en el data center y todo el tráfico pasaba por un firewall que estaba en el perímetro. Ese firewall era el punto único de control y todo lo que necesitábamos proteger, ¿verdad? Estaba claramente delimitado. Hoy la realidad es muy distinta. Los usuarios básicamente están distribuidos, trabajan desde la casa, trabajan desde sucursales, desde cafés,
desde el celular inclusive, ¿verdad? Desde cualquier lugar en realidad. Y las aplicaciones también se movieron hacia lo que es la nube pública, son aplicaciones SaaS, ¿verdad? Microsoft 365, Salesforce, Workday, Slack, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y también los dispositivos cambiaron. Hablamos de que ahora se utiliza la mayoría laptops corporativas, ¿verdad? También inclusive dispositivos personales y los famosos IoTs, ¿verdad? Internet of Things. Esto significa que más del 70% del tráfico corporativo hoy ni siquiera pasa por el data center. El firewall sigue ahí, pero deja de ver la mayoría de lo que importa, ¿verdad? Y mientras tanto, y pues la superficie de ataque se multiplicó. Entonces, la pregunta que nos lleva a SASE es si el perímetro, como lo conocíamos, ya no existe, ¿dónde y cómo aplicamos la seguridad? La respuesta corta es que el nuevo perímetro ya no es físico, es lógico y se mueve con el usuario. Esto cambia la pregunta que debemos hacernos. Ya no es si el tráfico viene de adentro o de afuera de mi red. Esa pregunta, la verdad es que hoy es irrelevante. La pregunta correcta es, ¿quién es este usuario? ¿Desde qué dispositivo se conecta? ¿Dónde está? ¿En qué contexto? ¿Cuál es el nivel de riesgo que representa esta sesión? Entonces, básicamente tenemos 5 señales que componen el nuevo perímetro. La primera sería el tema de la identidad, ¿verdad? ¿Quién es este usuario? ¿En qué grupo está? ¿Qué privilegios tiene? Otra señal es el dispositivo, ¿verdad? ¿Es un dispositivo corporativo o es un dispositivo personal? ¿Está actualizado? ¿Tiene algún EDR instalado? ¿Está cifrado? Otra señal importante es la ubicación, ¿verdad? ¿Desde qué país? ¿Desde qué red? Inclusive también hasta la hora es un punto importante acá. También tenemos lo que es el contexto, qué aplicación es la que está pidiendo, qué tipo de dato es, cuál es la acción y finalmente tenemos el riesgo. El comportamiento es un comportamiento normal o es anómalo. Hay indicadores de compromiso recientes en este usuario o en este dispositivo, ¿verdad? Entonces, con estas 5 señales combinadas, decidimos en tiempo real qué nivel de acceso otorgar, ¿verdad? Y ese es el modelo Zero Trust aplicado a la red y ese es el cimiento sobre el cual básicamente SASE se construye. Ahora sí, vamos a ver el problema y el porqué del modelo tradicional ya no alcanza. Antes de meternos en qué es SASE, quiero que veamos dónde se ubica en el contexto de seguridad de red, porque no estamos hablando de una solución puntual más. Estamos hablando del problema de fondo que enfrentan las organizaciones hoy, ¿verdad? Esto que ven en pantalla, y probablemente muchos de ustedes se sientan identificados, es cómo luce la mayoría de los stacks de seguridad hoy, ¿verdad? Es un enfoque fragmentado y desconectado porque históricamente fuimos resolviendo la conectividad segura de forma incremental, ¿verdad? Pieza por pieza, conexión por conexión. eh, Cada vez aparecía algún nuevo caso de uso, ¿verdad? Agregábamos una herramienta más, como por ejemplo un CASP para SaaS, una VPN para remotos, un firewall, ¿verdad? Para cada sucursal, un DLP por separado, uno para correo, otro para endpoint, y cada una básicamente con su consola y su política, ¿verdad? Su agente, su contrato y su renovación. Entonces, esto genera varios síntomas frecuentes en este modelo, ¿verdad? Y es que tenemos múltiples herramientas desconectadas que no se hablan entre sí. Tenemos también una visibilidad limitada hacia lo que son las aplicaciones SaaS, porque el tráfico moderno ya no pasa por el firewall. También la VPN se convierte en un cuello de botella, especialmente en horas pico o ante crecimientos súbitos. Y esto genera también experiencia inconsistente, porque el usuario nota latencia desde la casa pero no la nota desde la oficina, ¿verdad? Y para el equipo de seguridad también esto es imposible escalar porque cada vez dice quiere agregar un nuevo control, ¿verdad? También esto agrega más complejidad operativa. Y el problema en realidad no es la cantidad de herramientas, es que están desconectadas. Cada vendor cubre su pedazo, pero nadie ve la imagen completa.
Ahí es donde SASE entra, no como una herramienta más, sino como un cambio de enfoque hacia una plataforma unificada. Este modelo fragmentado no solo es ineficiente, directamente es que no alcanza para los problemas de hoy, ¿verdad? Pensemos en las nuevas categorías que han emergido en los últimos años, ¿verdad? Aplicaciones de GenAI, seguridad de navegador empresarial, seguridad de runtime para aplicaciones y agentes de inteligencia artificial propios. En este stack tan complejo que estamos viendo, ¿cómo le habilitamos acceso seguro a los usuarios, verdad? ¿Dónde ponemos la seguridad para el acceso de las aplicaciones de GenAI? ¿O dónde ponemos la seguridad de navegador empresarial o la seguridad de runtime para aplicaciones y los agentes de IA propios? Esto nos deja con dos opciones. La opción uno sería intentar obtener esa capacidad específica que necesitamos de cada proveedor por separado y luego administrar las políticas en todas sus diferentes herramientas, de manera que pues, pueda ofrecer la postura de seguridad y la experiencia de usuario adecuada en todos los entornos. Pero ¿cuál es el resultado de esto? Básicamente más consolas, más agentes, más costo y más fricción operativa. La opción 2 también sería crear otro punto de control adicional para garantizar que todo el tráfico pase por la nueva herramienta que se está incorporando, lo cual deja de ser viable y genera fricción entre la seguridad y la productividad. Si eso sucede, la seguridad se ve reducida porque sus usuarios comienzan a trabajar en lugares donde usted no desea que lo hagan. Por ejemplo, en dispositivos no administrados. Entonces aquí ya empezamos a perder visibilidad. Y aquí nos hacemos la pregunta de por qué llegamos a este callejón sin salida, ¿verdad? Básicamente porque el acceso tradicional no fue diseñado para esta realidad. Básicamente fue diseñado para otra realidad en la que la VPN funcionaba bien cuando las aplicaciones estaban en el data center y los usuarios estaban en las oficinas, ¿verdad? Era un tráfico predecible, por decirlo así, un origen y un destino, pero no fue diseñada para un mundo en que las aplicaciones están en SaaS y en la nube pública, ¿verdad? Y los usuarios también están distribuidos por todas partes. Hoy, esa misma VPN backhaulea o se trae todo el tráfico, ¿verdad?, al data center solo para mandarlo a Internet, lo cual esto genera una latencia innecesaria, una mala experiencia también, un cuello de botella que cada vez cuesta más sostener. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, correcto, te escuchamos bien. súper, súper. Em, Por eso, en lo que estaba, ¿verdad? La seguridad está evolucionando hacia un modelo centrado en lo que es la identidad. Es un cambio conceptual. Antes el objetivo era proteger la red, básicamente el perímetro físico, la topología, ¿verdad? Ahora el objetivo es proteger el acceso, cada sesión y cada solicitud. Y la decisión de acceso ya no se basa en de dónde viene el paquete sino en la identidad, el contexto y la aplicación. Eso es lo que SASE habilita estructuralmente y por eso es un cambio de modelo, ¿verdad? No solo una herramienta más. Y ahora sí, llegamos al concepto, ¿verdad? ¿Qué es SASE? Por sus siglas en inglés, como lo vimos al inicio, básicamente Secure Access Service Edge, es un término que inventó Gartner en el 2019 y describe la convergencia de cuatro pilares en una sola plataforma entregada como servicio en la nube. Tenemos el pilar uno, que es la visibilidad, ¿verdad? Hablamos de la telemetría unificada en un solo panel, usuarios y dispositivos, aplicaciones, tráfico, amenazas, ¿verdad? Básicamente una sola fuente de verdad para poder operar y también poder responder. El pilar 2 hablamos de las políticas, ¿verdad? Una política basada en identidad y en contexto que se aplica de forma consistente sin importar dónde esté el usuario o la aplicación que esté utilizando. El tercer pilar hablamos de lo que es la conectividad, ¿verdad? Hablamos
de la red que lleva al usuario hasta su aplicación, SD-WAN, optimización de rutas, peering directo con SaaS y la nube pública. Y también tenemos finalmente el pilar de la seguridad, las básicamente funciones de inspección y de control. Hablamos de Secure Web Gateway, hablamos de Firewall como servicio, CASP, ZTNA, DLP y prevención de amenazas. Y todo esto integrado, ¿verdad? No en cajas separadas. Entonces, la idea de fondo es muy simple. En vez de tener red por un lado y seguridad por otro, en vez de tener una herramienta por cada caso de uso, SASE converge todo en una plataforma nativa de cloud y al hacerlo simplifica la operación, mejora la experiencia del usuario, ya que estamos llevando, de hecho, la seguridad hacia el usuario y eso eleva también la postura de seguridad de forma consistente. De hecho, veámoslo aquí gráficamente. Aquí está cómo se ve una plataforma de SASE bien construida. Abajo tenemos los puntos de origen del tráfico, ¿verdad? Usuarios remotos, sucursales, dispositivos de IoT. Cualquier punto que necesite conectarse entra por esta capa. Y puede hacerlo de tres formas. Puede hacerlo con un cliente o un agente en el dispositivo como tal, un software o una VM en el sitio o nativo de cloud, ¿verdad? Para cargas que ya viven en la nube. Y arriba tenemos los destinos, ¿verdad? Internet, alguna aplicación SaaS, algún data center, alguna nube pública. Y ahora también las aplicaciones de IA, ¿verdad? Que son un destino nuevo y crítico porque cada vez más procesos de negocio dependen de servicios de IA externos. Y básicamente en el medio tenemos lo que es el corazón, ¿verdad? La plataforma SASE. Es una nube global con presencia en muchos puntos cercanos al usuario y esto importa porque la cercanía reduce la latencia y mejora la experiencia. Cuando el tráfico llega ahí, se aplica en una sola pasada todas las capacidades de seguridad que estamos viendo en el centro. Hablamos de Zero Trust Network Access, ¿verdad? ZTNA, que es el reemplazo moderno de la VPN. Cada sesión se autoriza por identidad y por contexto y no por estar en una red privilegiada, por decirlo de alguna forma. También el SD-WAN seguro y experiencia para entregar básicamente buena calidad de red de extremo a extremo. También tenemos lo que es seguridad de red, ¿verdad? Con Secure Web Gateway, con Firewall como servicio, prevención de amenazas y todo unificado en un mismo plano. Y también para la parte de datos, ¿verdad? Tenemos el CASP y el DLP para proteger la información que se mueve hacia aplicaciones SaaS o hacia alguna nube pública, ¿verdad? Y todo esto se opera desde una consola única, ¿verdad? Con políticas y visibilidad centralizadas en la nube. Y esa es la diferencia con el stack fragmentado que vimos hace tres diapositivas, ¿verdad? Aquí básicamente hay un solo plano de control, una sola política y un solo lugar donde tenemos que mirar. Veamos cómo opera SASE en la práctica. Básicamente son 5 pasos y una sola pasada por la plataforma de SASE. El primer paso, ¿verdad? Tenemos el usuario del dispositivo, ¿verdad? Es el origen que inicia la conexión. Da igual si es un empleado en la casa, si está en una sucursal, si es un contratista o si es un dispositivo de IoT. Todos entran por el mismo modelo, ¿verdad? Sin VPN tradicional y sin clientes pesados en el equipo. El siguiente paso ya sería lo que es la identidad y el contexto. La plataforma valida quién es el usuario contra el proveedor de identidad, ya sea Okta, Active Directory, Entra ID, ¿verdad? Cual sea. Evalúa la postura del dispositivo, si tiene algún EDR, ¿verdad? Si está actualizado, si está cifrado, si pertenece a la empresa y reúne también señales de contexto, la ubicación, la hora, el comportamiento y si ha habido algún riesgo reciente relacionado con el equipo o con el usuario. Básicamente pasamos a lo que es la plataforma de SASE y aquí entra en acción la nube global, ¿verdad? Que aplica red y seguridad como un solo servicio. Los servicios que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? ZTNA, Secure Web Gateway, DLP, Firewall como servicio, ¿verdad? Y todo en una sola pasada, sin tener que hacer rodeos de tráfico ni saltos innecesarios al data center para que luego vaya a internet.
Ya después pasamos a lo que es la inspección de políticas, ¿verdad? Aquí se inspecciona el tráfico, los datos en movimiento y se inspecciona, perdón, se buscan las amenazas, ya sea malware, exfiltración, DNS sospechoso o cualquier tipo de anomalías. Se aplica la política que corresponde, ¿verdad? Según el usuario, el dispositivo y la aplicación de destino. Y finalmente, tenemos ya lo que es el acceso a las aplicaciones. Si todo cumple, el usuario básicamente obtiene una conexión segura y optimizada hacia el destino, ya sea hacia SaaS, hacia la nube pública o hacia Internet, ¿verdad? Y no solo de una forma segura, sino que también con la mejor ruta posible. Un punto importante para destacar, ¿verdad? Es que el flujo es transparente. Para el usuario no tiene que prender una VPN, ¿verdad? No tiene que elegir un perfil. Básicamente se conecta a la plataforma de SASE y ya la plataforma ahí decide. Si las condiciones cambian a la mitad de la sesión, ¿verdad? Si hay algún cambio de red, si aparece algún indicador de riesgo, básicamente se reevalúa la política de forma continua, ¿verdad? No es una decisión de una vez al inicio y listo, no es, se continúa en esa reevaluación constante. Y las 6 cápsulas que ven en la parte inferior, ¿verdad? De SD-WAN, Secure Web Gateway, ZTNA, recordemos que son las funciones de cada plataforma, ¿verdad? De SASE en la nube actuando como un solo servicio. Yo creo que ya a este punto, ¿verdad? Ya se habla por sí solo y deja en claro gran parte de los beneficios que trae, pero vale la pena mencionar estos 5 beneficios eh, que entrega el modelo SASE y se traduce en métricas medibles. Primero hablamos de lo que es la seguridad, perdón, la visibilidad integral, ¿verdad? Una sola telemetría que unifica usuarios, dispositivos, aplicaciones y tráfico, ¿verdad? Tenemos también lo que es la experiencia consistente. El usuario tiene el acceso seguro, el mismo rendimiento desde la oficina, desde la casa o inclusive si hasta está en movimiento. Otro beneficio, ¿verdad? Hablamos de políticas unificadas, una sola política de identidad y seguridad que se aplica en toda la red, sin importar el origen ni el destino. Y esto elimina también esas inconsistencias que aparecen cuando cada herramienta tiene su propia regla y nadie sabe cuál gana al final, ¿verdad? Esto también hace que una auditoría sea muchísimo más simple. Como cuarto beneficio, tenemos también lo que es una menor complejidad, ¿verdad? Menos proveedores, menos equipos, menos contratos, menos renovaciones, e inclusive también hasta menos tickets. Para muchas organizaciones, de hecho, este es el beneficio que paga el caso de negocio por sí solo. Y también tenemos lo que, me disculpan, creo que estoy presentando problemas con el headset, pero en donde estaba, que era el quinto beneficio, es la arquitectura escalable, ¿verdad? Em, Como es el servicio nativo de cloud, ¿verdad? Crece con los usuarios, con las sucursales nuevas y con las aplicaciones nuevas. No hay que dimensionar equipos ni hacer pronósticos de capacidad a 3 años. Si mañana, por ejemplo, entran 500 usuarios por una adquisición, la plataforma básicamente absorbe ese crecimiento sin tener que hacer, ¿verdad? Un proyecto de infraestructura como tal. Una pregunta común que surge a este punto es, ok, esto se ve muy bien, pero ¿por dónde empiezo? No puedo cambiar todo mi stack de la noche a la mañana. Y es que la buena noticia es que SASE no es un proyecto Big Bang, ¿verdad? Se aborda de forma progresiva, el inicio es modular y se puede priorizar el frente que más dolor le esté generando. Hay 4 frentes típicos de inicio y por lo general las organizaciones empiezan por uno o por dos. El primer frente es el de usuarios remotos, ¿verdad? Si la VPN ya no aguanta y la experiencia de los remotos es mala, se empieza por ZTNA más Secure Web Gateway para la fuerza híbrida y móvil, ¿verdad? Esto de hecho suele ser el primer caso porque el retorno de inversión es bastante claro. Otro frente podría ser también el acceso a aplicaciones SaaS, ¿verdad? Si
si Microsoft 365 y las aplicaciones en la nube son críticas, eh, y no tenemos ahorita buena visibilidad ni control, ¿verdad? Se puede empezar con CASP y con DLP para SaaS, ¿verdad? Y aquí, primero, ganamos visibilidad de Shadow IT y también reduce el riesgo de la fuga de datos. Otro frente es el tema de los terceros, ¿verdad? Contratistas, proveedores e integradores que necesitan acceso puntual, ¿verdad? Y ZTNA basado en identidad, sin tener que abrirles una VPN ni darles un usuario completo en el directorio, es un muy buen punto, ¿verdad? Porque es de bajo riesgo, es fácil de medir y también nos da una alta visibilidad. Y otro frente podría ser el tema de las sedes distribuidas, ¿verdad? Si hay sucursales o plantas con MPLS caro o con experiencias inconsistentes, ¿verdad? Se empieza por SD-WAN seguro más firewall, ¿verdad? Como servicio. Y esto mejora la experiencia, reduce el costo de WAN. Y a nivel general, de hecho, la recomendación práctica es elegir un frente, ¿verdad? Hacer un piloto medible con usuarios, sucursales o aplicaciones acotadas y desde ahí empezar a extender. Ya aquí entramos a lo que es la parte de nuestro portafolio, ¿verdad? Las dos soluciones que vamos a estar hablando a partir de ahora son soluciones que están dentro de nuestro portafolio para casos de uso SASE. Tenemos Prisma SASE por el lado de Palo Alto Networks y Harmony SASE por el lado de Checkpoint. Las dos son plataformas maduras, ambas cumplen con los pilares que vimos, ¿verdad? De ZTNA, Secure Web Gateway, Firewall como servicio, DLP, y ambas son nativas de cloud con presencia global, pero tienen pues, perfiles distintos, fortalezas distintas y se adaptan mejor a contextos distintos, ¿verdad? Por eso no recomendamos una sola en abstracto. La elección correcta depende del contexto del cliente, ¿verdad? ¿Qué tienen hoy? ¿Cuál es la necesidad en específico? ¿Cuál es la madurez del equipo operativo? Inclusive también si hay inversiones previas que tenemos o que queremos aprovechar. Aquí en pantalla les dejo el cuadrante mágico de Gartner, y cómo se ubican, ¿verdad? Las plataformas en este cuadrante. Ya para ir cerrando con la PPT, esta tabla muestra el comparativo de capacidad por capacidad, ¿verdad? Y la escala que estamos usando va de 3 a 5 estrellas. Básicamente, 5 estrellas significa una capacidad fuerte en esta dimensión, ¿verdad? Un diferenciador claro del producto. 4 estrellas es una capacidad sólida y madura, comparable con líderes del mercado. Y 3 estrellas es una capacidad adecuada. Aquí lo importante no es ver quién gana en el global, sino entender el perfil de cada plataforma, ¿verdad? Prisma SASE, por el lado de Palo Alto Networks, suele destacar en profundidad de inspección, en integración con su stack de seguridad, ¿verdad? Herramientas para endpoint, herramientas de SOC, CIEM, Cortex, ¿verdad? Y en capacidades también avanzadas de prevención de amenazas. Es muy fuerte cuando la organización ya tiene inversión en el ecosistema de Palo Alto y busca consolidar bajo un mismo proveedor. Y por el otro lado, ¿verdad? Con Harmony SASE de Checkpoint destaca en esa simplicidad de despliegue, ¿verdad? En ese time to value rápido, fuerte en oficinas distribuidas y en ambientes donde la prioridad es operar con un equipo pequeño, y también tiene una muy buena experiencia para el acceso remoto y las sedes. Ya aquí vamos a ir con las demostraciones, entonces le cedo la palabra a mi compañero Randall. Muchas gracias, Moisés. Voy a compartirles. Ahí me confirman si están viendo. Sí, correcto. Adelante. Ok, muchas gracias. Para estas dos demostraciones tenemos dos plataformas que son las que Moisés les comentaba, que es Harmony SASE y Prisma SASE de Palo Alto y Checkpoint correspondientemente. Vamos a empezar como en orden. Entonces, la idea de estas demostraciones es que ustedes puedan conocer y ver un poco más de cómo se ve la consola de administración ya cuando tenemos como la herramienta en producción. En el caso de Checkpoint, la herramienta es
muy simple, digamos, y muy fácil de configurar y de desplegar. La consola se basa en estos menús que ven aquí en la izquierda. Entonces, en esta parte de explorar vienen como un resumen de algunas de las funcionalidades del SASE de Checkpoint que Moisés les estuvo comentando. Tenemos un tema de overview para ver temas de organización, las facturas del servicio SaaS. Hay un dashboard donde se ven las licencias, cuáles gateways están usando, aplicaciones que haya configuradas, la distribución de los sistemas operativos de las personas que están conectadas. También podemos hacer grupos de usuarios para poder dividir mejor los accesos que vamos a tener. Recordemos que ya el SASE no es un punto fijo, digamos, no es una regla para todo el mundo, sino que cada persona o cada grupo de usuarios puede tener diferentes accesos, diferentes políticas, según las necesidades que tenga cada persona. También tenemos un tema de postura de seguridad, que la postura de seguridad son validaciones que podemos hacer nosotros como administradores para garantizar de que los usuarios que se están conectando al SASE cumplan con ciertos requerimientos o requisitos en el equipo como tal, que tengan un antivirus instalado, que la versión de Windows esté actualizada, que el usuario esté autenticado. Y esto podemos evaluarlo constantemente cuando los usuarios se conectan al SASE. Entonces aquí podemos hacer ciertas configuraciones para garantizar de que los dispositivos que los usuarios estén utilizando sean seguros y cumplan con los estándares de la organización. También tenemos la parte de red, que recordemos que la idea del SaaS es poder conectar a ambientes distribuidos para que los usuarios puedan tener acceso a las aplicaciones o a los servicios que requieran. Entonces, en esta parte nosotros podemos montar túneles con sitios on-premise, con IPsec, con la nube, GCP, AWS, Azure, en cualquier lugar donde las aplicaciones estén. La idea es poder conectar al SASE para que los usuarios, al momento de que se conecten al SASE como tal, puedan tener ya los accesos creados para ir a las aplicaciones que requieran. Van a ver que en la mayoría de casos esto funciona similar a un firewall en la parte de políticas, donde uno le declara un origen, un destino, el servicio y una acción, si lo vamos a permitir o denegar. Y las políticas pueden aplicar por grupos de usuarios, destinos ya definidos por aplicación o redes, como este ejemplo aquí, donde hay varios túneles contra nubes públicas. También el SASE de Checkpoint permite crear unas aplicaciones, que las aplicaciones son como ya accesos predefinidos que uno declara. Estas aplicaciones llevan unas políticas aparte de las de firewall, que son esas que dicen Application Policy. Por ejemplo, este es un acceso a un servidor SSH, y esa política se basa en esta regla, que permite solo el acceso desde Estados Unidos. Entonces, si una persona quisiera accesarlo, por ejemplo, en mi caso que estoy desde Costa Rica, tenemos un problema de autenticación porque estamos accesando el recurso desde una ubicación que no está permitida. También, lógicamente, en esta parte se incluye el tema de seguridad. Entonces, tenemos el tema de Threat Prevention, tenemos DLP, y podemos hacer ciertos bypass en caso de que tengamos que permitir ciertas conexiones hacia un recurso determinado. eh, Podemos hacer ahí unos bypass de reglas y también podemos aplicar control de aplicaciones. Normalmente pasa mucho que en las VPNs tradicionales, y a veces por ancho de banda o por cantidad de usuarios, las personas solo se conectan a la VPN para acceder a recursos internos y nunca se controla el tráfico que va a Internet de las personas que están en la casa o haciendo teletrabajo. Entonces, esta parte del SaaS es buena para cubrir como esa falencia, digamos, y obviamente brindar todas las capacidades que hemos visto a lo largo de la presentación. También aquí queda un tema de actividad, entonces cualquier acción que un usuario realice, si se conecta al SaaS, si se levanta un túnel, por ejemplo, que está en mi caso de que falló una conexión a una aplicación, todo queda registrado con el nombre del usuario, la región y la fecha donde se accesó. Entonces es como muy sencillo poder desplegarlo y administrarlo. Es una plataforma eh, muy agradable como al usuario. Luego tenemos la plataforma de Palo Alto. La de Palo Alto, como ven, tengo dos pestañas. Una que ahorita vamos a explicar un poco más de cara al usuario, de cómo el usuario vería la conexión con el SASE. Y tenemos esta plataforma que es la administración. La administración se basa en algo que tal vez ya han escuchado, que es el Strata Cloud Manager.
que también sirve para administrar firewalls. Desde aquí, bueno, tenemos este Command Center, que es como un dashboard inicial donde ustedes pueden ver usuarios conectados. Al SASE no solo se pueden conectar usuarios, recuerden que se pueden hacer VPNs o dispositivos IoT. Entonces aquí ven como un dashboard de quiénes están conectados y hacia dónde están yendo. Si son aplicaciones de Internet, si son aplicaciones SaaS, si son en el data center. Entonces es como una vista general. Aquí en esta parte de configuración, en la parte de eh, Prisma Access podemos ver políticas de seguridad. Bueno, aquí hay que pasar a este scope de Prisma Access. Podemos ver políticas de seguridad que se pueden aplicar como a las personas que se conecten al SASE. Funciona igual basado en la política de Palo Alto. Ellos trabajan con aplicaciones, no tanto con servicios. Entonces, si en algún momento han visto un firewall Palo Alto, normalmente saben que no se configura tanto por puerto, sino que se pone a la aplicación como tal que el usuario quiera acceder. Pero la lógica es la misma. La idea es conectar el SASE contra otros tipos de ambientes, ya sea on-premise, en nube, eh, o donde tengamos las aplicaciones distribuidas y que la gente se conecte al SASE y en base a ciertas políticas de seguridad puedan tener acceso a esos recursos y adicional brindando otras capas de protección que normalmente una VPN no suele tener. Palo Alto tiene una parte de visibilidad muy fuerte, que se ve aquí en el tema de insights. Aquí en Insights, cuando nos basamos mucho en la aplicación, normalmente los dashboards vienen enfocados en qué aplicaciones están usando los usuarios. Entonces vienen muchos dashboards de aplicaciones, de amenazas, de tráfico utilizado, cuáles son los dominios que la gente suele acceder, cuáles son las reglas que la gente más suele hacer hit. Esta, por ejemplo, de ZTNA2 es la computadora que yo tengo conectada. Y en este video overview viene como un poco general de cada cosa, pero después nosotros podemos ir a ver cada uno de los puntos como a detalle. Entonces, las aplicaciones que se consumen, cuáles son como las más utilizadas. Palo Alto a las aplicaciones, esto pasa igual en los firewalls, les pone una categoría de riesgo, eh, de qué tan posible es que exista como algún riesgo con una aplicación. Entonces, igual las clasifica como por ese identificador. Está la parte de amenazas, porque las políticas también llevan perfiles de seguridad similares a los de un firewall. Entonces, si se detectan amenazas, se loguean y en base a la configuración de los perfiles se aplica una acción específica, perdón. También es el tema de usuarios, cuáles usuarios están conectados a mi SASE y qué están accediendo. Esta parte es muy útil porque aquí en la lista de usuarios, por ejemplo, yo ahorita estoy conectado con este 4. Uno puede entrar directamente al usuario y ver un reporte completo de la actividad que está realizando este usuario. Entonces, no hay que ir a filtrar dashboard por dashboard, sino si uno quiere ya ir a revisar concretamente un usuario en específico, puede entrar, ver qué URLs accedió, ver si hizo match con algún tema de threat prevention, cuáles son las aplicaciones que ese usuario está consumiendo para tener un poco de visibilidad de qué es lo que está haciendo el usuario eh, cuando no está en la oficina. Normalmente pasa mucho que con temas de VPN, a veces si no se controla como el tema de navegación, perdemos mucha visibilidad de qué es lo que está realizando el usuario. Aquí podemos ver igual las reglas que suelen ser como hit o las que tienen más hits en la lista de políticas que vimos antes. Y esta parte de dominios son como los dominios que la gente más suele consumir. Eh, También Palo Alto los clasifica como por categorías. Entonces, aquí pueden ver un resumen como de un grafiquito por categorías y los dominios que las personas más suelen consumir y las reglas que lo está permitiendo, que en este caso es esta de ZTNA, eh, que es justo la máquina que tengo ahí conectada. Entonces, toda esta parte de visibilidad es muy útil como para poder tomar control de los usuarios y saber que van a estar protegidos en cualquier entorno donde se conecten. No, ya no dependemos de un entorno local. De cara al usuario, para el usuario es muy transparente porque ellos usan este agente que es el de Global Protect,
que es igual a gente que usan, por ejemplo, la VPN de Palo Alto a nivel de firewall. Nada más que nos conectamos al portal de SASE en vez de a la IP de nuestro firewall, por ejemplo. Eh, una vez conectados, nos pide usuario y contraseña y esta computadora como tal tiene una validación de antivirus y de sistema operativo. Entonces tiene que cumplir todos esos requerimientos para que la conexión con el SASE sea correcta. Ya en el SASE, el usuario nada más tiene que tener la aplicación abierta y puede empezar a navegar normal. Aquí hay algunas pruebas. Por ejemplo, esta página es un sitio que está permitido, digamos, en la configuración de navegación del SASE, digamos. Y tenemos un sitio que está bloqueado, que es para que ustedes vean el ejemplo de cómo un usuario vería un bloqueo en base a las políticas de la organización, si es un sitio, por ejemplo, que no tiene que acceder. Y hay una pruebita que es con el tema del DLP. Ahorita esta computadora tiene el perfil de la política que tiene asignada, tiene un perfil de DLP. Entonces, este Customer Data tiene como datos de tarjetas bancarias y unos correos que vamos a probar a subir a un sitio web X. Entonces, el usuario eh, va a ver como igual un mensaje de que el archivo fue bloqueado debido a las políticas de la compañía y esto corresponde a la configuración del DLP. Entonces, para el usuario es muy transparente. Ellos solo tienen que conectarse al SASE y ya por debajo van a estar protegidos con la configuración que le hayamos declarado en la herramienta como tal. Entonces, era como para que tuvieran un poco de las dos vistas, de tanto el tema de la consola como de la parte ya del usuario como tal y ver cómo trabaja el SASE ya como a nivel de la máquina, que es donde los usuarios lo van a estar accediendo. Ahí, Moisés, si quiere, le devuelvo la palabra. Ya vuelvo aquí a compartir. Entonces ya estaríamos con la parte de las demostraciones. Ahí muchísimas gracias, Randall, por ese par de demos bastante buenas, bastante intuitivo, ¿verdad? Cómo funcionan las plataformas. Y ya entramos a lo que es la sección de preguntas y respuestas. Entonces, ¿verdad? Si hay alguna consulta, ¿verdad? Que tengan en lo que podamos ayudarles. No sé si ya ahí tenemos algunas preguntas, creo, en la Sí, sección de... muchísimas gracias, Randall y Moisés, por la información que nos compartieron. Esperamos que esté siendo de valor para nuestra audiencia. Por acá tenemos una serie de preguntas. Me dicen que ¿cuánto tiempo tomaría migrar a SASI sin interrumpir la operativa actual? Ok, eso va a depender mucho, ¿verdad? Del contexto, ¿verdad? O de las herramientas actuales que se tiene en la organización. Pero la ventaja es que con SASE no es un cambio de todo o nada, ¿verdad? La migración es progresiva, se empieza, ¿verdad? Por el frente que mayor dolor o riesgo, ¿verdad? Esté causando ahorita. Típicamente suele ser el tema de los usuarios remotos, ¿verdad? Con ZTNA, con Secure Web Gateway, ¿verdad? O el acceso a las aplicaciones SaaS como Microsoft 365 y a partir de ahí se va pues ampliando hacia sucursales y terceros conforme se valida y pues cada fase. Eso significa que la infraestructura actual coexiste con SASE durante la transición sin necesidad de hacer como un kit y pone, diría uno, ¿verdad? El primer paso, ¿verdad? Sería una sesión, ¿verdad? De consultoría para mapear cuál de esos frentes les conviene pues atacar primero. Excelente, muchas gracias. También nos consultan que qué tan rentable es esto, ¿verdad? Invertir en esto versus lo que ya se tiene hoy por hoy, dígase firewalls, VPNs, proxies. Ok, aquí, ¿verdad? No es solo el costo de las licencias, sino también el costo oculto de operar por separado, ¿verdad? Cada consola adicional, pues, implica más tickets, más capacitación, y hasta más superficie pues, del error humano, ¿verdad?
Al converger, red y seguridad en una sola plataforma, se reduce, ¿verdad? También el número de proveedores, de equipos y de herramientas para que su equipo debe de trabajar y debe sostener. Entonces, el ahorro operativo real, no solo hablamos del tema de licenciamiento, ¿verdad? Para dimensionarlo con números propios de su organización, ¿verdad? Nosotros podemos hacer ese análisis costo-beneficio en una sesión de consultoría o incluso con una prueba de concepto también. Excelente. También nos consultan que si esto reemplaza por completo em, el firewall con el que ya se cuente, ¿verdad? O si esto se integra a lo que ya se tiene. No, no necesariamente es un reemplazo total, ¿verdad? SASE puede convivir con su inversión actual e ir absorbiendo funciones, ¿verdad? O funcionalidades de forma progresiva. Por ejemplo, pues, muchos clientes mantienen su firewall, ¿verdad? En el data center para tráfico interno, mientras que SASE pues toma el control más de la parte del acceso remoto, de la conexión con SaaS o las sucursales, ¿verdad? Entonces, conforme se gana confianza, se valida pues cada frente y se decide qué tanto se consolida hacia la plataforma de SASE, ¿verdad? Esto también protege la inversión que ya hicieron y reduce el riesgo de un cambio, ¿verdad? Abrupto. Muchísimas gracias, Moisés. También nos consultan que si en el caso de una empresa que cuenta con diferentes sucursales, ¿cuál sería más conveniente? ¿Priorizar una plataforma con mayor capacidad de inspección, Zero Trust, conectividad segura? ¿O recomendaría una implementación más rápida y con mayor rendimiento para los usuarios finales? Ahí tal vez, perdón que me meta la cuchara. Va a depender un poco del objetivo de la organización, digamos. Si ya tenemos alguna plataforma parecida y tal vez nos está quedando corta el tema de los usuarios, normalmente priorizaríamos un poco la conectividad. En mi caso, la recomendación que les daría es, si tenemos tiempo y disponibilidad de montar una plataforma lo más segura posible, yo preferiría el tema de seguridad eh, antes que el tema de tal vez conectividad, digamos, pero va a depender mucho de cuál es el objetivo del negocio. Si en ese momento lo que nos surge es montar conectividad y ya después priorizamos el tema de seguridad, es una forma de implementarlo. Sin embargo, siempre que se tenga la oportunidad, es bueno llevar como ambos de la mano, poder ir haciendo como una escalación de usuarios. No tiene que ser todos al mismo tiempo. Me has comentado que el pase a SASE puede ser como transitorio. No es que hay que quitar todos los usuarios de la VPN y pasarlos a SASE, sino que puede ser de algo más, una transición más fluida, digamos. Eh, pero siempre que se tenga la oportunidad, es mejor como llevar ambas de la mano. Sin embargo, depende mucho también de la organización, como qué es lo que quieren priorizar. Sí, totalmente comprensible tú lo que comentas. Em, ¿Qué sucede si un atacante compromete las credenciales de identidad utilizadas para acceder a la plataforma SASE? Yo creo que ahí, bueno, una de las ventajas de las plataformas SASE que estábamos viendo ahorita es que no solo se entra con un tema de identidad, ¿verdad? También el equipo con el que se esté entrando tiene que cumplir con cierto perfil que nosotros le configuremos, ¿verdad? Ya sea, si cuenta con algún antivirus, si cuenta con algún EDR, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas que nos ofrece SASE, ¿verdad? Que no solo es por un tema de credenciales que tenemos acceso, sino que pues cada usuario tiene que cumplir con ciertos parámetros adicionales, además de credenciales, ¿verdad? Que tiene que cumplir el equipo para poder conectarse pues, a la plataforma como tal. ¿De acuerdo? Y por último, nos consultan que cómo inspecciona el tráfico cifrado sin afectar excesivamente el rendimiento ni la privacidad del usuario final.
Ahí con el tema, bueno, eso pasa mucho de que a veces la preocupación de las personas es que sí, tal vez sea un poco más lento el tema de usar un servicio en la nube a usar un servicio local. Normalmente este tipo de soluciones lo que hacen es un procesamiento paralelo. Entonces no quiere decir de que, por ejemplo, primero vamos a revisar una cosa, la política, ya se revisó la política, entonces vamos ahora al usuario, sino que el procesamiento paralelo nos permite revisar varias cosas al mismo tiempo. La solución de deshace, si lo quieren ver, es como un tipo de man in the middle, digamos. Él va a recibir el tráfico, lo tiene que desencriptar para poder revisarlo y aplicar los perfiles de seguridad. Y se reencripta y se envía a la aplicación o usuario final. La idea de los haces, bueno, en este caso Palo Alto y Checkpoint tienen varios puntos de presencia a lo largo del mundo. Entonces, el usuario siempre se va a conectar a un punto de presencia cercano o el más cercano que tenga disponible. Y el tema de inspección de tráfico se realiza como de manera paralela. Entonces, mientras se hacen el resto de validaciones, la inspección se está realizando. Los tiempos de respuesta no, bueno, si gustan, después podemos ver si están como interesados como a detalle el, el tema de tiempos de respuesta, pero no son altos y no influyen en un problema de rendimiento. Sino más bien las aplicaciones de SaaS se tratan de un poco de mejorar el tema de conectividad, distribuyendo las conexiones en los puntos regionales que tiene cada distribuidor.